Un gusto saludarles. Partimos esta jornada del 16 de septiembre del año 2024. Gracias al Señor que estamos reunidos y todo lo que hagamos ahora sea para su gloria. Amén. Bien, les quiero compartir. ¿Alguien no estuvo en la reunión pasada? ¿Alguien quizás no estuvo en la reunión pasada? ¿O Sí, están? buenas tardes, doctor. Sí, yo no estuve en la reunión pasada. Ya, perfecto. Muy bien. Yo le voy a contar qué es lo que vimos de manera resumida, pero vamos a ir directo al grano. No se preocupe. Vamos por lo primero. Lo primero es lo primero. Vamos a partir aquí en la página web donde estaba el contenido. Yo creo que podemos partir del siguiente ejemplo. Yo he visto en las páginas de Facebook de los grupos de homeschool, parece como se acercan los exámenes libres. Y una vez en el desconocimiento, se lo digo yo cuando partí, era dar exámenes libres todos los años y estaba preocupado. Es decir, pasé por colegio online, por plataforma, por todo lo que por todo lo que existe, comprando evaluaciones, ensayo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, todo eso no es el real deseo, es decir, la estructura de educar en casa. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es, como dice acá, empoderarte para guiar a tus hijos hacia una educación integral y cristiana desde casa. La gente que no educa en casa, mira la educación en casa, claro, como algo donde los niños no aprenden o no sociabilizan, porque ven el temario, ven un temario escueto, ven que las pruebas son pruebas que quizás no vi en realidad cuánto es lo que sabe el niño, y como todo es tan compacto, realmente se desarrolla. Al final los papás lo que están preocupados es de dar las pruebas, aquí por lo menos en Chile, dar pruebas todos los años y pasar ese examen libre, que depende mucho de cuál colegio, cómo sea la prueba, no es una prueba estandarizada. Y hay todo un tema ahí detrás de eso. Mire, y al final lo que yo busco con esto es que usted pueda tener todos los recursos y poder guiar a sus hijos como si estuviera educándolo en el mejor colegio del mundo. Y sobre todo va a ser el mejor porque las brechas que tenía usted para poder enseñar a sus hijos se acortan mucho con la tecnología. Es decir, ya el profesor no es un transmitidor no transmite conocimiento porque el conocimiento está disponible y tenemos profesores virtuales mucho mejor en conocimiento que un profesor de carne y hueso. Por lo tanto, usted, como ama a su hijo, ama a su hija, ama a su familia, usted es la mejor persona idónea para transmitir ese conocimiento, porque el conocimiento está, pero usted lo tiene que conducir hacia sus hijos. Y para eso es esto, para que usted se empodere en esto y entienda que lo que es importante no es rendir un trámite, no es dar una prueba, sino lo importante es que sus hijos se edifiquen y aprendan de verdad y crezcan aprendiendo realmente cómo son las cosas. A veces nosotros en el grupo de WhatsApp compartimos algún video donde hemos compartido últimamente, compartí un video, por ejemplo, de matemáticas del traductor de ingeniería, un youtuber español muy bueno, y él explica la matemática desde su concepto. Entonces se da cuenta él como profesor de facultad, de universidad, que los jóvenes, y en ellos me incluyo yo cuando estudié, entramos a la universidad sin saber el porqué de las cosas o el fundamento básico de la matemática, entre tantas cosas como la comprensión lectora, etcétera. Es decir, desde pequeños hasta que llegamos a la universidad nos han entrenado para pasar pruebas. Espero explicarme bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo comparto? Seguir esta metodología. Usted va a tener recursos acá que son los libros y no necesito otra cosa, no necesito estar comprando evaluaciones porque le digo, le va a faltar vida para hacer tanto ejercicio y tanto conocimiento que hay acá. Ya está copado su tiempo con su hijo, está copado. Pero claro, si usted no tiene una guía, no tiene que enseñar, va a llegar el día de los exámenes libres y lo único que quiere entrenar a su hijo para que se sepa la respuesta, más o menos, y que pase el examen libre. Y ese no es el fundamento de la educación en casa. Estamos edificando, estamos construyendo personas. Entonces, usted va a recursos acá y va a descargar los recursos. Entonces, ¿qué cosas van a estar acá? En los libros está todo lo que necesita usted para programar la educación de su hijo. Mire, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, matemáticas. Primero básico del docente. Existen los libros que se llaman del docente. Usted entra acá, estos libros son los mismos que se repartían en Chile en el año 2011, 2012. Y se hizo, me parece que un solo año, y ahí llegó el proyecto. Entonces usted descarga estos libros y en estos libros usted va a tener todo lo que es la programación de lo que tiene que enseñar en cada unidad. Usted los va a leer, se va a dar cuenta que le van a recomendar algunos utensilios. Entonces, en vez de pagarse 100.000 pesos por promedio a 200.000 pesos por hijo en un colegio online, $200, $100, mire, con $200, una sola mensualidad de un niño de colegio online se compra todo eso. Y sigamos después sumando las demás mensualidades. Imagínense, alguien que paga 3 mensualidades de un colegio online donde tiene a su hijo sentado viendo los mismos recursos que están en internet, viendo una profesora que le enseña algo que debería ser el papá, la mamá que le enseña eso,
Y no puede ser que no existan esas capacidades, porque generalmente de primero hasta octavo básico está más que ya desarrollado. Fíjese, el libro del docente muestra en este apartado que está acá, yo voy a hacer unos puntitos, muestra lo que el libro trae, el libro que ve el niño. Y en los costados le va a decir a usted qué es lo que le tiene que enseñar al niño. Es decir, el libro del docente lo que hace es capacitar, en este caso al docente o a la mamá, al papá, en enseñar este tipo de cosas. ¿Y dónde está la programación de esto? La programación de esto debe estar en unas hojas más abajo, y está lleno de evaluaciones acá, de pruebas. Realmente es un libro maravilloso este. Yo, por ejemplo, acá le enseña la unidad 1, marzo, por ejemplo. Le da una idea de cuánto es lo que se va a demorar en aprender. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es que ustedes embarquen esto para que sus hijos desarrollen lo mismo que podrían estar desarrollando en un colegio, no sé, en Inglaterra, en Singapur. Y esto no se trata de ser bueno, de saber o no saber o ser gran profesor. Se trata de tener el camino correcto y seguirlo y apoyarse. Apoyarse en el grupo, apoyarse en todos. Tenemos un grupo acá de Telegram que está aquí. Entonces este grupo está dividido, por ejemplo, hay un grupo que es general. Una pregunta, ¿me siguen? ¿Se estará escuchando bien? Voy a ver el chat acá. 2009. ¿Está todo bien? ¿Me pueden decir en audio sí, no? ¿Sí, todo bien? Ya, perfecto. Bien, vamos acá. Excelente. Perfecto. Acá tenemos el grupo de Telegram y está dividido en general, primero básico, es decir, a medida que ¿cómo se llama? Los mensajes van cayendo, diferentes grupos, va tomando la prioridad. Está primero básico, está segundo básico, tercero, cuarto básico. Entonces, si su niño o su niña está en cuarto básico, usted va a escribir aquí en cuarto básico, ¿ya? Por ejemplo, usted está en primero básico y nosotros en primero básico, ¿qué es lo que tenemos? El libro de primero básico, ¿cierto? El que está acá. Este libro que está acá. Bueno, aquí lo que vamos a tener va a ser un profesor experto en matemáticas Singapur que se conoce el libro de primero básico. Esa es su fuente de datos principal. Este libro que está acá. Quizás para los cursos que son más básicos no sea tan relevante, pero para los cursos donde las materias se empiezan a colocar más importantes va a ser relevante. A ver si puedo hacer un zoom a esto. No sé cómo agrandar esto, pero si se fijan acá, alcanzan a ver la estructura. Dice @profe_mt, que es matemáticas, 1B, que es primero básico, _bot, porque ese es un profesor que es virtual, y yo estuve haciendo pruebas acá, y esas pruebas dieron resultados. Borré algunas cosas, quiero afinar un poco cómo es lo que muestra, pero esa va a ser la ventaja. Por ejemplo, aquí podemos estar dialogando los papás. Hola, padres, tengo una duda de qué hacen ustedes para la página 200, por ejemplo. Entonces, comparte la página 200, otros papás pueden buscar, y alguien puede invocar a ese profesor. Lo invoca y le puede preguntar: hoy de la actividad de la unidad número 2 hay una lección que es la 2, que trata, por ejemplo, de sumar y restar, agregar o quitar números. ¿Qué es lo que se podría, qué me recomiendas tú? Porque a mi niño le cuesta esto, a mi niña le cuesta. ¿Qué actividad podría hacer, no sé, con palitos, con tapitas de bebida? ¿Qué se te ocurre a ti? Y eso, como va a estar ahí en el grupo, también va a contribuir a otras familias. Y lo fantástico es eso, que te va a entregar una respuesta con referente a tu contexto, que es primero básico. Y si aquí en primero básico tienes algo de ciencia, del libro de ciencia, pues le preguntarás de ciencia, le preguntarás de lo que corresponda a ese profesor. Y la estructura es @profe_mt1b_bot. MT es de matemática, 1 de primero y B de básico. Si fuera enseñanza media sería 1M. Y funcionaría aquí en la enseñanza media. Es decir, aquí pueden estar en enseñanza media, estamos compartiendo los libros, alguien comparte su página, y si tiene alguna duda, la va a tener resuelta acá por estos profesores. A ver. Tenemos otros chats que están acá, cuarto medio, tercero medio. Vi en un grupo que alguien estaba preguntando, por ejemplo, de pruebas de filosofía, que estaba en tercero medio, cuarto medio. Claro, sería fantástico aquí si está cuarto medio, y si corresponde tener el profesor de filosofía, porque el ramo tiene que ser pasado, va a estar acá el profesor de filosofía, le podrán pedir evaluaciones, pero estoy seguro que en el libro hay mucho material. Pero sí, quizás algunas preguntas, algunos conceptos que sean de la filosofía, complejos, y claro que se hacen muy complejos. Y hago el paréntesis y hago la relación con lo que vamos a ver más rato, que es el pensamiento computacional, que es una estructura y una forma de pensar. No sé si hay chat. Hasta aquí vamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien tiene una duda, levanta la mano y hace la pregunta. No hay ningún problema en eso.
recuerden que no importa si uno sabe o no sabe. Lo que realmente importa es si uno tiene voluntad y va a desarrollar la solución a la necesidad que tiene. ¿Ya? Porque ustedes saben que con lo que está aumentando la inteligencia artificial ya no importa si uno sabe o no sabe algo. Es decir, ahora lo que importa es cómo yo resuelvo un problema, cómo yo doy atención a algo, qué procedimiento voy a seguir, cómo me voy a apalancar y me voy a potenciar con la inteligencia artificial. Eso es. Es decir, hoy en día hay patines con propulsión a chorro, y el que no se los pone va a ver pasar al de al lado a propulsión a chorro. La diferencia es brutal entre no usar las herramientas que hay ahora y usarlas. Bien, como eso quedó claro, ustedes se van a dar cuenta que aparte de los ramos de primero básico que vamos a ir desarrollando otras cosas que son relevantes. Por ejemplo, en la matemática Singapur, acá vamos a tener, déjenme un segundo por favor. Voy a dejar acá esto. ¿Ven la pantalla? Si me dicen que sí, perfecto. ¿Se acuerdan que estábamos viendo acá Matemática Singapur en la izquierda? Matemática Singapur, pensamiento computacional que está acá, que es otro profesor, emprendimiento, para que nuestros hijos aprendan emprendimiento, inteligencia emocional, que está ahí, y el que está acá, que es Business STEAM Lab. Bien, entonces, ¿en qué se basan eso? Estos se basan en estos personajes que está acá. Aparte de los profesores que tiene cada asignatura, que estoy creando yo, que ya funcionan, vamos a tener a estos profesores que están inspirados en estas personas que están acá. Dice Agente IA, Club Padreseducadores.cl. El club de mentoría utiliza agentes de IA especializados en materias como STEAM, matemáticas, lenguaje y ciencia, con un enfoque basado en valores cristianos. ¿Ya? De eso sí me aseguré también de que tuviera ese enfoque. Porque también he estado en colegio online, plataforma y ese tipo de cosas, donde de repente el enfoque se empieza a desviar de ese tipo de cosas y al final por eso me salgo de eso. Así que ese enfoque no lo transo por nada. Estos agentes apoyan a los padres en la educación integral desde casa, ofreciendo recursos personalizados y una formación centrada en principios. ¿Ya? ¿Qué están acá? Estas son las fotos de los personajes que inspiran esto, y detrás de estos personajes hay un montón de contenido de fuente de datos. Por ejemplo, está este señor que está acá, que quizás ustedes no lo conozcan, pero este señor que está acá es un doctor en matemáticas y es encargado y tiene muchos libros con respecto a es de Singapur con respecto a las matemáticas de Singapur. Es decir, él es una figura del tema matemáticas Singapur y es el que va a estar acá, digamos de manera virtual, porque ha sido entrenado con el conocimiento que él tiene en la matemática Singapur y lo que está disponible en internet. Luego está el señor que está acá, que es Mike, que tiene que ver con la comprensión lectora, también es de Singapur, y sobre la comprensión lectora hablamos en la clase pasada. Tenemos acá a Goleman, que sería la figura con respecto a la inteligencia emocional, Seymour, que sería nuestro profesor de pensamiento computacional, Alex Osterwalder, que tiene que ver con todo lo que es el emprendimiento, y este es Joshua Dan, que es como la figura de lo que tiene Elon Musk en su colegio, que tiene él de manera particular, donde tiene enseñando a todos sus hijos. ¿Ya? Para que se den cuenta de que esto no es algo tan trivial y tan... Esto yo creo que es, si yo me atrevería a decir que esto es casi de los... No sé si habrá más de 5 cosas de este estilo en el mundo. Que viene mi hija que me trae un café, mi princesa. Acá está. Bien. En las próximas les voy a colocar las demostraciones y ese tipo de cosas. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay algo que no entienden? Sí. Lo que les puedo decir es que esta gente son profesores de referencia a nivel mundial, es decir, lo que podemos alcanzar con esto, detrás de todo esto hay un montón de actividades, que es las que les quiero mostrar ahora del pensamiento computacional. Y vamos con eso. Acá vamos con el pensamiento computacional. ¿Dónde estaba? Aquí. Voy a ver si esto se ve. Sí. Buenas noches. Ya me escucha. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Yo ya estuve revisando los libros y en matemática, para la parte de básica, hay algunos libros. Hay estos de SM, de Santillana, y hay otros de matemática en familia y otros más, me parece.
O sea, ¿cuál sería la sugerencia que tal vez nos podría hacer? O sea, Muy podemos bien. revisar. Buena pregunta. Por ejemplo, entramos acá a los libros que están aquí, recursos, y fuimos acá, por ejemplo, primero básico, matemáticas, y lo que yo le recomiendo es Casa del Saber. Son primero básico, Casa del Saber. No sé si lo alcanza a ver que están acá. Sí, 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 justo esos son los que yo ¿Ya? revisé porque me recuerdo que usted dijo esos. Entonces, Sí. la idea sería ya empezar, o sea, con ese libro o hay que Sí. hacerles Sí. una evaluación previa, porque, o sea, Parta con el son libro. ya. Aquí lo Y importante es que si el niño, usted se da cuenta de que haciendo ese libro le cuesta un poco, tiene que ir a cosas más básicas. No sé cuál es el menor de sus niños. el menor está sería Primero básico, el primero básico, sí. excelente, puede partir con estos libros. Y además tiene Claro, acá el apoyo del docente, que ustedes se van a dar cuenta que de repente hay mamás o papás que preguntan, ¿y cómo se hace este ejercicio? ¿Le ha pasado alguna vez en los grupos? claro. Y tenemos como historia, hay grupos que tienen historias de 10 años, 8 años, gente enseñando mucho tiempo, y nunca he visto que hayan dicho que existe el libro del docente, donde más que uno ser como el referente o el salvador que va a dar la solución del ejercicio es, papá, mamá, tú lo puedes ver acá en el libro del docente y tienes la solución y la explicación. Y después de haber pasado por ese proceso, porque por ese proceso hay que pasar. Sí o sí, como papá, como mamá, hay que tratar de buscar la explicación y de tratar de buscar la enseñanza, porque uno también con eso va realizándose enlaces neuronales en su cerebro, va agarrando ideas, va concatenando cosas, uniendo. Y lo bueno de la educación en casa, que nunca lo he escuchado de nadie, una de las ventajas que tiene es que los papás también van aprendiendo y se van potenciando. Es decir, un papá va a llegar a tener el mismo conocimiento que su hijo que está en cuarto medio. Quizás no sea tanto, pero cambia la realidad completamente de un país. Es decir, si todos educáramos en casa y pudiéramos tener eso y, y transfiriéramos, por ejemplo, en vez del dinero que se gasta en la educación, transferirlo a las casas para la educación, hecha por sus madres, por sus padres, tendríamos un país de aquí a 20 años mucho más poderoso en temas educativos, de conocimiento, si todo girara en torno a eso. Pero volviendo a su punto, parte con estos libros. Son La Casa del Saber es lo mejor, para mí. Ya, Están muchísimas acá gracias, doctor. y se entregaron Y en Chile de manera gratuita en el año 2012. Y siguen la metodología Singapur. Yo le ya, enseño con estos libros a mis hijos. disculpe. Y entonces, en el chat de Telegram, de lo que escuché, o sea, solo para aclarar si es que entendí bien, yo llamo a este profesor y le puedo hacer preguntas o preguntarle ideas para poder explicar de mejor manera Sí, algún tema, luego de haber exacto. revisado la guía del docente, ¿verdad? Claro, exactamente. Es decir, el chat, lo que pasa es que Telegram ofrece esas posibilidades y lo que también es para las familias que se quieran embarcar en esto, los que Ay, quieran hacer esto. Es decir, los papás ujú, muy amable. que quieran sumarse a esta forma de enseñar. Y yo creo que esto es fantástico y a medida que yo vaya agregándole más cosas, Dios mediante, pero la estructura y la idea es de esto, como lo hizo usted, como lo dijo usted, es invoco al profesor, también puedo compartir con es decir, el profesor está aquí, se Ujú. llama, es parte del grupo, es decir, aquí van a estar los profesores, ¿dónde están los miembros? No sé si se ve los miembros del grupo. Sí, sí, sí se están Claro, viendo los miembros. ahí está el profesor Ajá. de matemáticas de primero básico, también es parte, sí que está escuchando y solo va a responder cuando se le invoque. Es decir, puede estar ahí viendo todos los temas y se le va a invocar y usted le va a responder sobre algún punto o alguna idea que quiera tener al respecto de primero básico y eso. Pero generalmente lo que menos necesitamos son evaluaciones, es decir, porque está lleno el libro. ¿Sí? Faltan horas del día para hacer tanto material que hay acá y tan bueno y tan bonito, tan bien hecho. Estos libros son una maravilla. Así que yo estoy seguro que si usted los sigue de principio a fin, no importa si se demora más o lo hace más rápido, lo importante es que su hijo haga todos los ejercicios. Incluso Ujú, hasta son útiles para uno, para aprender la estructura de cómo pensar bien, resolver un ejercicio. ujú. Y doctor, disculpe una pregunta. Yo tengo hijos en varios niveles. Si yo quisiera hacer una planificación de un tema, y me invento un tema de ciencias naturales que abarque a todos, yo le podría hacer esa pregunta a este profesor, pero me imagino que debo hacerlo al profesor de mayor grado para que me dé una actividad en la que pueda yo incluir al resto. ¿Es Por ejemplo, posible eso? por ejemplo, ¿tiene un hijo que está en otro curso? Sí. ¿Qué curso? A ver, tiene ¿Será 8 años, sexto? está en ¿Ocho? tercero básico. Tercero básico. Tiene en tercero básico, así como en primero básico, tiene Y los libros, también, en el libro del docente. Aquí estoy en ujú, tercero básico.
así como Ujú, estuve en primero, tercero básico, por ejemplo, voy a matemáticas, lenguaje. Los libros tienen todo, toda la estructura que usted debe enseñar. Mire, ¿cómo lo hago yo? Tomo el tomo uno ujú, y imprimo la primera unidad. Son 8 unidades. ujú. Entonces le dice, mire, qué bonito tiene. Allá en uno de los muros de mi casa están llenos de hojas pegadas por todos lados, imprimidas con scotch. Entonces hay un muro que tiene por ahí, donde hay espacio pegado a este. ¿Cuánto avanzamos? Y mi hijo ahí se va marcando a medida que va avanzando, ¿eh? Él va edificando su conocimiento. Usted tiene estas cositas que son útiles para que los niños vayan pintando. Tiene todo, todos los módulos que van, módulo uno, módulo 2, explicado cuáles son las páginas, y yo le imprimo a él la unidad uno. Y le explico, mira, en esta unidad vamos a ver estas cosas, que él las lea. Lo importante es involucrar mucho al niño, que el niño sea el que lee lo que está aquí. Esto no tiene nada que ver como en el colegio, donde la profesora hacía todo o leía todo. No, es su hijo el que tiene que decir, mira, yo tengo que avanzar la unidad uno. Por ejemplo, el mío se llama Juan, o Amada, Amada, vamos a avanzar en esta unidad que corresponde a esto, lo tienes que hacer porque con esto vas a aprender, te va a servir para esto, te va a servir para esto otro. Y usted sigue la metodología que está acá. Y usted, su pensamiento es terminar este libro en el año. O si no lo termina, Ya. sigue en el año con el libro. Pero no deje de aprender el libro, después tomar el otro. ¿Y usted es de Ecuador? Sí, ¿Sí? sí, 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 yo soy de Ya. Ecuador. No sé cómo será ya de los exámenes libres, pero acá uno puede dar el examen libre cuando uno quiera. Por lo tanto, lo que mejor, si uno está recién partiendo con esto, es no preocuparse del examen libre y preocuparse de que los niños aprendan. Y usted va siguiendo esto y tiene toda la temática, todo esto, y cuando va este libro del alumno, se fija que la hoja completa, pero si usted va al del docente, el docente le muestra ese libro, es el para usted o para los niños mayores. Por ejemplo, mi hijo Pablo, que estaba estudiando acá hace poco, que está estudiando primero medio, él tiene el libro del docente porque él va, ¿a dónde está? Él va leyendo como si fuera él su mismo profesor y ahí, no sé si se alcanza a ver bien, sale la explicación del ejercicio, esto es primero medio, porque él no se va a hacer trampa en el solitario. Es decir, él está leyendo lo mismo que el profesor recibe para poder explicar la clase. Y cuando Pablo tiene dudas, yo estoy hablando de los cursos que son más grandes, Pablo va y va a invocar al profesor de primero medio y lo va a hacer. Entonces usted en tercero básico tiene que seguir el libro. Y fíjese que en el del docente aparece lo mismo que el de Pablo, que es de primero medio. El libro del docente tiene la información que usted le tiene que entregar a su hijo. Fíjese en los costados del libro. ¿Se ve? Mire, acá está el libro que ve el niño, la hoja, y acá Sí, está lo sí, que ve el papá. Así que yo le sugiero como metodología, aquí hay un montón de libros, concéntrese solamente en la Casa del Saber, toma el tomo uno, que es para el niño, y se lo imprime unidad por unidad. Terminó una unidad, sigue con la siguiente unidad. Y así vamos ya. corcheteando acá, ¿ves? Acá hay una unidad, se corcheteó esto y Pablo Ajá, va avanzando. Y a medida que sus hijos van con la rutina, donde ellos son los que se sienten empoderados, que ellos son los que saben que tienen que avanzar porque son los que están construyendo su futuro, claro que siempre van a querer o jugar o no, o a veces no estudiar, pero hay que buscar que sea entretenido. Para eso hay manipulativos, hay cosas, pero siempre esforzarse de que el niño vaya aprendiendo y se apoye con sus hermanos. No todos los días son maravillosos en avanzar, pero esto es gota a gota, paso a paso, lento, lento, hasta que usted después con su hijo va a ir creciendo, 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 creciendo. Usted se va a dar cuenta de cuáles son las motivaciones que tiene, qué es lo que más le gusta, y usted va invirtiendo por ese lado. Mira, sinceramente usted invierte en infraestructura para su hijo, en comprarle cosas que sean útiles. Por ejemplo, su hijo necesita urgente hacerse de este tipo de cosas como los manipulativos de Singapur, estas cositas plásticas que son súper útiles y si no las tiene se las puede hacer con cartón, va cortando los cubitos, los va haciendo y no solamente usted, sino sus hijos son los que también van construyendo el material. Siempre si usted va a escribir, por ejemplo, yo soy mamá, soy papá y voy a escribir la planificación. No, 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 no. La planificación la dicta usted y su hijo la escribe. No es la mamá profesora, es la mamá, el papá líder que guía al hijo en aprender. ¿Se entiende? No sé si... sí, o sea, y en ese caso, o sea, la idea es que se imprime, pero mi hijo va definiendo hasta dónde va llegando cada día. ¿A eso se refiere? Sí, a veces mi hijo Juan o mi hija Amada, que está aquí al lado, les dan ganas de estudiar y hacen 10 hojas. O hay días que no hacen ninguna. Hoy día el Juan no me hizo ninguna hoja. Así que aquí queda grabado que lo tengo acusado. No me hizo ninguna hoja de la guía. Tampoco lo regañé ni lo reté, sino revisemos lo que tenía hecho de antes. Le dije, Juan, tienes que avanzar, tienes que aprender. Mira, te queda súper poco para terminar.
Y después viene la otra, y va a crecer y te va a transformar en un niño súper inteligente. Y le busco todas las cosas positivas para que el otro día vuelva otra vez a estudiar y a terminarla. Ya, Esto ya, es decir, hay que motivar al hijo, a la hija para que vaya estudiando. Y ya. no que lo haga porque tenga miedo que le van a pegar un correazo o algo por el estilo, o lo van a regañar, tirarle las patillas. No puede ser así. Cuando vea que el papá lo invita al niño a aprender en conjunto, el niño empieza a adquirir responsabilidad porque los niños son súper, cuando están comprometidos, uf, son Ujú. súper trabajadores. Si les gusta algo, si les aburre, no. Por eso la educación online, no estar sentado frente con 20 niños frente a un computador donde hay otro profesor que les trata de enseñar, duran 5 minutos, ya al minuto número 10 se perdió todo eso. Entonces, no importa mucho la cantidad que esté ahí, sino la intensidad. Y la intensidad la va a definir el papá y la mamá son los que mejor conocen a sus niños. Espero haberme explicado y no haberme ido por las ramas. No, Cualquier duda, muchísimas gracias. Me ayuda muchísimo. Y perdón, ¿usted trabaja todos los días diferentes materias o todos los días todas no, las materias? no. Todos los días solamente ahora estamos con matemáticas. Solo matemáticas Singapur. Hablando de Singapur, viendo videos de Singapur y cosas complementarias, como hacer pan. Mi hija hace un pan muy rico y sabe lo que es seguir una receta, eh, medir las cosas, eh, seguir un procedimiento, limpiar el lugar de trabajo. Todos esos pasos también tienen que ver con el pensamiento computacional. Es decir, no es, ya, las primeras 2 horas voy a estudiar ciencias naturales, las segundas 2 horas voy a estudiar lenguaje. No, por lo menos eso lo hicimos, pero no, no. Yo trato de embeber, sumergir a los niños en eso. Y les muestro de repente videos de los niños que están estudiando en Singapur, en China, de las habilidades que hacen, las competiciones de robot que tienen. Entonces los trato de motivar de que tienen que ser tan buenos o mejores que esos niños. Y por lo menos están en eso. Se sienten como que saben que Singapur tiene una renta per cápita, por ejemplo, de $76.000 mensuales, 77.000. Eso quiere decir que ganan en promedio como $8.000 mensuales en promedio, una persona en Singapur, en un país de 6 millones de personas casi, que no tiene ningún recurso natural, ni petróleo, ni cobre, ni litio, pero Chile, que tiene todos los recursos, tiene una renta per cápita de 22.000, $24.000, creo. Es decir, no, no, y Singapur, ¿qué es lo que hace? Tiene una educación pública y de calidad. Entonces yo los pongo en ese Ujú. contexto y, y ellos quieren ser parte de eso, se sienten que son parte de, que van a ir a competir con los niños de Singapur, que todo esto es un tema de cómo los voy potenciando con diferentes cosas, con habilidades que sean siempre eh, cada día mejores. No sé si, pero no es eso, no es el colegio en la casa, hermana, no es el colegio en la casa, es el ambiente que hay en la casa. Ya, pero, Que no todos los días perdón, será el Edén, pero todos los días procuramos que sea así. Doctor, buenas noches, doctor, estoy con mi esposa Buenas conectados, noches. entonces ya estamos de camino a casa, estamos en el auto y por eso es que a veces se nos corta un poco la comunicación. O sea, nosotros le cuento, doctor, que en realidad, gracias a Dios, tenemos 8 hijos y 5 de ellos estamos en el tema del homeschool. Por eso un poco le decía a mi esposa en el tema de los niños. Entonces, un poco le voy a contar. Estamos con los niños en segundo, acá en Ecuador sería así. O sea, segundo, cuarto, sexto, eh, noveno y tercero de bachillerato. O sea, son los chicos en, en esas aulas que están, ¿no? Entonces, mi pregunta, doctor, es, ¿cuánto tiempo yo asigno para todos los días poder trabajar? Ahora, yo he escuchado ahorita, justo lo último que decía es el ambiente, o sea, no es como un tema de escuela, sí, porque yo estoy muy escolarizado, entonces pretendo yo llevar adelante un horario así muy rígido y en cierto modo se ha hecho un poco tenso. Y entonces, este ambiente, ¿cómo lo podría manejar? ¿Con qué tiempo yo tengo Tiene que- o podría mejorar este ambiente? lo que tiene que hacer es considerar una competición sana. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos que están cercanos en edad y el más grande, que en este caso es Juan, que tiene 10 y está estudiando el tercero básico de Singapur, le enseña a Amada, que es más pequeña, que tiene 8. ¿Y eso qué es lo que ayuda? En que se potencie uno con el otro. Eso es lo primero, como tiene tantos hijos, tiene un montón usted tiene que considerar que tiene un alumno y tiene 4 profesores. Después tiene un alumno
y tiene 2 profesores, si tuviera 4. Después tiene un alumno, tiene un profesor. O puede juntar materias cercanas a un alumno, a un niño que tenga la edad similar a otro, cercano, y lo coloca a desarrollar el libro completo. ¿Por qué nuestra educación estamos en los rankings de los 50 países hacia abajo? Porque nunca completamos los libros, porque nunca hay suficiente tiempo para hacerlo, porque los profesores y las reuniones están más dedicadas a juntar, por lo menos en Chile, de seguro que todo este mes de septiembre fue el mes de la patria, y hay que hacer el disfraz, y hay que hacer todo ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de cosas consume tiempo, distracción. Y la cosa es, los profesores ven que hay que pasar ciertas unidades, cortan todo, no hay una secuencia. Algunos aprendieron a multiplicar, otros no, total, no importa, lo vemos el próximo año. Y lo otro, que al no hacer los libros y elegir libros que son libros de trucos, libros de algoritmos, libros de aprende a dividir siguiendo esta técnica, aprende a restar siguiendo esta técnica, aprende las ecuaciones, si un número está multiplicando, pasa para el otro dividiendo, como si pasara de una dimensión a otra dimensión, si está sumando, que pasa restando, todas esas cosas que son negativas para la enseñanza, eso es, pues, por eso estamos bajo el lugar 50 en educación. Pero si hiciéramos el libro y se imprimiera y sus hijos mayores cooperaran con los niños menores, si tiene un niño de 9 y otro de 10, que los dos estudien la misma materia del niño de 9. Y usted va a ver que se va a ir potenciando eso y usted le imprime eso y a todos los tiene estudiando matemáticas. Solo, por ejemplo, matemáticas. Y se hacen actividades todo el rato de matemáticas. Y después vamos a hacer actividades de comprensión. Hay algo que se está haciendo mal, y lo que se está haciendo mal es lo mismo que pasa con los exámenes libres y los temarios. Es decir, cortamos el temario, tenemos un papá o una mamá nerviosa que lo único que quiere es su hijo pase, ojalá que se haga 200 pruebas, que aprenda a restar, aprenda la matemática como una calculadora, que se sepa las tablas de memoria. Total, tiene que pasar de curso, que eso es lo que importa, porque mi familia, los amigos, todos ven que estamos estudiando en casa y que no avanzamos. Eso, pamplina. Yo les puedo decir que si uno se hiciera los libros, un niño desde primero hasta sexto básico, los libros que están aquí de Casa del Saber, sabe lo mismo que un niño de enseñanza media de Chile. Hasta sexto básico. Y no estoy bromeando. Es así de cierto. Por eso yo le aconsejo que sumerja en el ambiente de sus hijos y diga, vamos a usar esta metodología, porque este país está número 1 en el mundo, le muestra videos de los niños educándose allá, historia del país, todo ese tema, y allá vamos. Singapur está número 1 hace como 10 años o más, está siempre número 1, cómo educa, cómo aprenden, qué es lo que pasa con este país, y están 1 mes, 2 meses, 3 meses estudiando solamente la parte de la matemática, utilizando el manipulativo, aprendiendo realmente las matemáticas. Los que son más grandes se ven los videos de, por ejemplo, no va a verse los videos de esos videos que no es por desmerecer, pero hay videos que no sirven para aprender matemáticas, que son el típico video escolar. No, si sus hijos son más grandes o mediana edad, tiene que ver el youtuber traductor de ingeniería, por ejemplo, el argentino que tiene 6 capítulos de aprender matemáticas. Ver a los profesores que de repente recomiendan ahí que son de matemáticas. Entender que yo quiero que mi hijo aprenda matemáticas. No que sea una calculadora humana, que aprenda lo que hay detrás de la matemática. Entonces, y también la parte de la comprensión lectora, como le iba diciendo, no se trata de leer más libros. Claro que leer más libros ayuda, pero no es el camino. Lo que hay que hacer es seguir la metodología. Y hay una metodología que yo compartí en la clase anterior, que con eso vamos a empezar a hacer, no sé si se ve acá, a ver. Acá hay una comprensión lectora Singapur, entonces aquí yo voy a ir en Telegram. ¿Alcanza a ver el Telegram que se abrió? Sí. Sí. Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer, yo voy a ir compartiendo los PDF de actividades, que la comprensión lectora son textos, pero ahora ser todos textos inspirados en textos bíblicos, en historias bíblicas, todo que tenga que ver con la Biblia, porque si hay que leer y vamos a invertir tiempo en eso, y como la vida es corta para estudiar, porque el tiempo se pasa volando y no regresa, y yo quiero que nuestros niños aprendan, vamos a aprovechar de leer la Biblia. Es decir, los textos bíblicos, y utilizar las metodologías que utilizan en otros lados. Lo que pasa es que estas metodologías, nadie va a dar la vida por otra persona. Es decir, solamente un papá da la vida y se coloca un catéter y es capaz de darle toda la sangre a su hijo. Eso es lo que hay que entender. Un profesor no le va a dar la vida, y menos los profesores de ahora. Muy, muy raro. Es decir, tendría que cumplirse muchas cosas para que uno en un colegio público le tocara un profesor que es capaz de dar la vida por otros niños, para hacer casos muy esporádicos. Entonces, el único que puede dar la vida por nuestros hijos somos nosotros mismos. El único que conoce las debilidades del corazón de nuestros hijos, sus dificultades, somos nosotros. Pero ¿qué es ¿por qué los papás no quieren dar el paso de educar en casa? Porque yo creo que la principal dificultad es que no se sienten que tienen las capacidades para hacerlo. Entonces ven a los profesores y piensan que ese es el camino. Si fuera ese el camino, estaríamos número 1 en el mundo. No estamos número 1. Yo no sé qué lugar estará Ecuador. Me imagino que estará en el 60, una cosa así, 65. No es el camino. Entonces, el camino, yo creo que es este el camino.
este es el camino de estudiar estas cosas, de estudiarlas de esta manera, porque lo he visto en mis hijos. Entonces, yo al principio tenía la idea de copiar lo mismo porque no sabía que hacen los demás colegios. Incluso intenté ayudar a un colegio, pero no quisieron. Tratar de automatizar sus cosas y ese tipo de cosas desinteresadamente. Pero al final fui cambiando, gracias a Dios, y me di cuenta de esto. Cuando me di cuenta de esto, pensé que me lo iba a dejar para mí, pero no es así. Lo que quiero es que los demás lo tengan. Y si esto tiene un costo que es bajo, es para otras cosas, para pagar la parte computacional de generar este tipo de cosas, ¿no? Porque detrás de esto no hay una empresa, no hay es decir, capital y cosas por el estilo, ni esto es netamente, yo creo que esto, con la ayuda del Señor, va a trascender, y mi motivación es que yo, por estadística, sé que hay 500.000 niños de padres cristianos. Entonces, aquí está la herramienta, aquí está el camino, aquí están las reuniones todos los lunes. ¿Quiere sacar a su niño del colegio público y darle una enseñanza como si fuera un colegio particular de buena calidad? Aquí está. Aquí está, gracias al Señor, porque Él es el que ha provisto de todas las cosas y hace que las cosas resulten. Entonces, y si tienen más papás, más familia en Ecuador que quieran aprender, bienvenidos sean, que vengan todos. Si tenemos que ir a alguna parte de Chile, al sur, al norte, a alguna congregación, llamar a algún pastor para convencerlo, algunas mamás, gente que no sabe qué hacer, aquí estamos. Tenemos Zoom, gracias a Dios, que no se corta. Así que estamos, aquí estamos. Así que cuenten con nosotros y están en el grupo y todo esto para llevar a sacar a nuestros niños con el mayor potencial. Así que yo ahora los invito a que ustedes descarguen los libros, impriman las unidades que correspondan y partan desde el principio, si hay que partir desde el principio. Ahí se van a dar cuenta quién está más habilidoso, quién no, y invertir en infraestructura. En infraestructura. Eso es lo más importante. Es decir, antes que pagar un colegio online, $100,000, $200,000, $300, por decirlo así, cómprenle un microscopio a sus hijos. Si quieren escuchar a una persona hablando, busquen un canal de YouTube y tienen un profesor que les va a estar explicando a su hijo, igual que un colegio online. Entonces, pero su hijo, si mira el microscopio y junto con su mamá, con su papá, descubren cosas del microscopio. Yo como papá antes vine a Telegram, aprendí del libro y me hice un experto, entre comillas, delante de mi hijo, de mi hija, y yo estoy acá con mi hija y le cuento sobre lo que estamos viendo en el microscopio. Yo les aseguro que no se le borra jamás a mi hija eso. Iba a tener una relación estrecha la hija con el papá, que mandara a mi hija a un colegio público para que le hagan bullying, la molesten, alguno le tire el pelo, otro le raya el cuaderno, haya un microscopio por cada 5 alumnos, se estén peleando a mirar, tener al profesor escuchando 3, al final lo alcancé a agarrar 5 minutos y me manda a hacer un trabajo que me lo termina haciendo mi mamá o mi papá en la casa, porque tengo como 50 trabajos que hacer y en ninguno aprendo porque todos me lo hacen mi mamá y mi papá, y lo entrego, y cuando voy a reunión estamos viendo aquí en Chile siempre los primeros, una reunión de 1 hora, los 40 minutos son viendo cómo se junta la cuota para el paseo de fin de año, entonces estamos liquidados. Si se sigue esa metodología, no se saca el potencial. Pero si en vez de comprarle el uniforme, los 50.000 útiles escolares que nos piden de las marcas más caras para comprar, que al final, después del año, los tengo que ir a recoger en una bolsa de basura porque ocuparon el 25% de todo lo que me pidieron. Y después los niños están tan cansados y tan debilitados que lo único que quieren es que termine el colegio y no quieren seguir estudiando. Todas esas cosas son cosas negativas. Mientras que en la casa se produce eso, esa relación de padre e hijo, donde la mamá le enseñará cosas de la mamá a los hijos y el papá cosas del papá a los hijos. Pero yo me puedo hacer un experto, entre comillas, rápidamente. Si recurro aquí al profesor de primero medio y recurro a algún tipo de cosas de ciencia, de estas cosas, y aprendo algunas cosas, le puedo decir, hija, mira, aquí estamos viendo una gotita de agua y una bacteria, y mi hija la ve, aunque sea el microscopio más insignificante. Hija, mira, trae tu microscopio. Mira, para que no piensen que tenemos para que no vayan a creer que tenemos microscopio ultra atómico allá está la cámara. Sí, sí se ve. Costó como $6. Entonces se prende una lucecita acá, se le descargó la pila, entonces agarramos un insecto de repente que está por aquí, una polilla, la agarran, pum, un golpe, cayó la polilla. Y después ahí se empieza a ver la polilla. ¿Y qué hacemos con la polilla? Entonces tenemos una polilla, podemos invocar a un profesor que tenga que ver con esa parte de ciencia y empezamos a aprender de la polilla y nos hacemos expertos en la polilla, y ustedes se hacen expertos en polilla y van a saber más de polilla que el 95% de las personas de este planeta. Entonces la capacidad de aprendizaje, y su niño, ¿qué es lo que empieza a aprender? A investigar, a aprender, porque eso es lo que es. Si ustedes ven las cosas de la inteligencia artificial, no hay nada que hacer. La inteligencia artificial va a sustituir a los periodistas, va a sustituir a los profesores, va a sustituir a los abogados, va a sustituir a los médicos que te hacen una consulta de 5 minutos y te dicen, siguiente, ¿pagó el bono o no pagó el bono?
Ujú. Pase, todo ese tipo de cosas, la inteligencia artificial ya lo hizo, ya lo está haciendo. Ahora, hace 2 días atrás salieron los modelos que razonan Ujú. y son capaces de pensar. Entonces, por eso hay que desarrollar todas estas habilidades, porque ya no importa si usted sabe la tabla del 8. Ahora lo que importa es cómo usted, por ejemplo, va a hacer que su terreno, si está sembrando algo, produzca más, o cómo usted va a distribuir el agua, o, y saber las cosas como son, la realidad de las cosas. Entonces, cuando le digan que hay sequía, que no hay agua, el cambio climático, pero si el agua siempre ha sido la misma que han tomado los dinosaurios, o el agua se la están llevando los extraterrestres. Cosas, entonces, Ujú. empieza a razonar. Por ejemplo, aquí en Chile había todo un tema de que había escasez hídrica, que el cambio climático, y este año llovió un montón, más que nunca. Entonces, son todos temas de ciclo. Le doy otro ejemplo, por ejemplo, de cosas que nosotros de repente buscamos y investigamos de las noticias en nuestro país. Por ejemplo, se Ujú. dice que en el norte de Chile hay escasez hídrica, es decir, hay sequía. Es decir, donde había agua, ahora no hay, esa agua tiene que estar en alguna otra parte del planeta, porque los extraterrestres no se la están llevando. El agua es la misma que tomaban los dinosaurios. Ujú. Chile es un país que es capaz de generar, es decir, de gastar de todo lo que recauda 85.000 millones de dólares. Existen 4 proyectos que son viables para traer agua del sur de Chile, donde hay suficiente, a llevarla al norte, y eso cuesta 4.000 millones de dólares. Si en Chile se gastan 85.000 millones de dólares del producto de la recaudación de los impuestos, donde la mitad la paga la gente común y corriente, a través de un impuesto que se llama IVA, si Ujú. yo gasto 85.000 y me cuesta 4.000 llevarle agua a todo el resto, todas esas cosas las vamos buscando y vamos investigando y vamos viendo el contexto. Si mi hijo estuviera en un colegio público, le hubieran dicho que Chile hay sequía, que el cambio climático, nunca le hubieran dicho que la solución de la sequía está, porque también se hacen inmunes a los políticos de turno, que siempre les gusta, como buenos empresarios que son de la política, que los problemas no se acaben. Entonces, nuestros hijos van empezando a adquirir un pensamiento crítico, a investigar, a pensar el por qué, y ese pensamiento crítico no lo tienen los alumnos de la universidad. Ujú. Entonces, yo no quiero que mi hijo crea cualquier cuento de que viene alguien y le dice algo, sino investigue, tome datos, y eso, todo eso se desarrolla siendo anticolegio. Es decir, no llevando el colegio a la casa, sino estableciendo todos estos pequeños ejemplos que vamos a ir compartiendo, porque no se Ujú. trata solo de estar solo aquí y invocar al profesor, sino se trata de que vamos a ir compartiendo, por ejemplo, textos de análisis. Los niños de primaria lo harán como de primaria y los niños de secundaria lo harán un poquito más difícil como secundaria, pero el procedimiento es el mismo. Es tal cual. No hay nada del otro, de cosas distintas. En la universidad se enseña lo mismo que se enseña para un niño de básica. Los Ujú. mismos ejemplos. En las empresas son los mismos ejemplos. Lo que pasa es que como pasamos tantos años viendo las mismas materias y no aprendiendo el fundamento, ese es Ujú. el tema. ¿Mm? Sí, mi pregunta era esta parte de las otras materias de ciencias naturales, sociales Ah, y ya. de lenguaje. Las tengo ¿Cómo? O sea, primero para mí, mire, lo que le mostré acá. No sé si se ve esta imagen. Para mí, lo importante, más importante es la relación entre padre e hijo, madre e hijo, en la transferencia del conocimiento, ¿ya? En lo que Ujú. respecta a las materias, lo más importante lo tengo número uno, las matemáticas, a través de la metodología de Singapur. Ujú. Segundo, la comprensión lectora. Y con Ujú. eso creo que se me copó la vida. Ya. ¿Cómo trato lo que es las ciencias naturales? Simple. Vemos cosas de YouTube, tenemos la naturaleza, tenemos las plantas, atrapamos algún insecto, vemos las cosas del agua, nos preguntamos por qué el cielo es celeste, por qué el pasto es verde. Y, y cuando nos preguntamos eso, investigamos y vemos de qué se trata y compartimos las cosas. Y el papá va investigando, pues. Entonces el papá se transmite como una especie de que está el conocimiento de Internet rápido, por ejemplo con un profesor virtual, lo recibo yo, se lo transfiero a mi hijo, para ser yo el puente, para que mi hijo y entienda que yo investigué y lo vi, para que después mi hijo no me sustituya en 2 años más por la inteligencia artificial y le pida consejo a la inteligencia artificial. Se dan cuenta que lo que se viene es que los niños en 2 años más van a tener unos anteojos como estos con cámara, con realidad aumentada, entonces van a ver cualquier cosa y van a ver este Ujú. microscopio que está acá y les va a decir, lo que veo es un microscopio. ¿Cuándo se inventó el microscopio? Ah, el microscopio lo inventó fulano de tal en el año tanto, Galileo Galilei inventó el telescopio, etcétera, etcétera. Ah, qué bien. No va a Ujú. interportar quién sabe algo, quién no lo sabe. Pero cuando a mi hijo le pregunten sobre el tema de tenga que relacionarse con la empatía, con el trabajo en equipo, con el saber resolver un problema y tener los conceptos claros, ahí sí que la inteligencia artificial le va a servir para apalancarse de eso. Pero Ya. quiere aprender de ciencia. Lo otro, por ejemplo, mi hija que está acá me vende café, ¿ya? Entonces ella lo tiene como un negocio. Tiene por ahí una libretita donde va anotando el café que va tomando y me pregunta cómo lo quiere, con cuánto azúcar, qué esto, qué esto, otro. Y va llevando una nota. Y eso a ella la tiene motivadora porque quiere vender café. Entonces quiere abrir un pedacito del portón de la casa donde poner un mesón y vender café. Y todas esas cosas se van Ya. creando. Ujú. ¿Queremos aprender cómo crear un café?
entonces vamos a utilizar este agente que está acá, que nos va a llevar, que están hechos los libros que se aprenden en la universidad, que ustedes pueden buscar estos nombres y les van a aparecer 300 videos, 300 libros y medio mundo hablando sobre ellos y sobre sus metodologías. Ahí, entonces, una startup de café, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a ver los diagramas de ese tipo de cosas. Quizás mi hija haga un café, quizás sus niños lo que quieren es vender, por ejemplo, aquí heladitos en cubos plásticos. Entonces hacen un jugo, lo rellenan en unas bolsitas de plástico, las cierran, las ponen en el congelador y después las venden. Cosas de ese tipo. Y eso que puede parecer una tontería, pero si uno lo potencia con esto, se transforma en un proyecto universitario, hecho por un niño de 8, 10, 11, 12 años. Después ese niño va a ser cuando tenga 13, lo va a hacer cuando tenga 14, cuando tenga 15. Ya cuando tenga 16 ya va a ser un empresario. Ya va a estar haciendo un negocio, ya va a saber, va a mirar algo y decir, yo ya tengo comprensión lectora, leí algo y me hice el mapa mental en la cabeza, tengo cuáles son las palabras claves. Estoy tan entrenado, tan bien, que me dejaron mis papás tan bien edificados en las cosas que importan. ¿A quién le importa en qué año fue la Revolución Francesa, hermano? A nadie. ¿Le sirve eso de algo? No. ¿Lo puedo saber rápidamente? Sí. Le voy a preguntar a mi asistente que voy a tener en Loré, que le voy a preguntar, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Listo, se acabó. Ahí fue la Revolución Francesa. Pero si tengo una plantación de cacao y necesito saber y maximizar eso, de dónde saco el agua, cómo mido la humedad, ¿existe algún tipo de sensor de ese estilo? No es que se lo tengo que comprar a China, Alemania, Pamplina. Lo hacen mis hijos, le dice usted. Ellos son capaces de hacer todo eso, porque no perdimos el tiempo aprendiendo cuándo era la Revolución Francesa. Si quieren estudiar la Revolución Francesa, se estudia por qué ocurrió, por qué la reina que había ahí en Francia, qué fue lo que gatilló que hubiera la revolución, y empiezo a aprender las cosas a profundidad de la sociedad, y ese tipo de cosas puedo ir estructurando. Pero aprender fechas por aprender fechas, aprender la matemática diciendo que x más 2 igual a 4, y como el 2 está sumando la x, lo paso para el otro lado restando, esas cosas no nos van a servir. Así que yo les digo que estén tranquilos, confiados, que vamos a ir compartiendo material, van a ir siguiendo, y ahora lo que ustedes tienen que hacer es imprimir los libros, las primeras unidades que corresponde a cada uno de sus niños, y no preocuparse, por lo menos aquí, lo que menos uno se tiene que preocupar en Chile es de estar preocupado del trámite de los exámenes libres. Enseñar a los niños en casa, y lo que uno vaya a invertir lo invierte en infraestructura, y que los niños sean los que vayan escribiendo su programa. Es decir, hijo, se sienta con cada uno, esto es lo que hay que pasar, y le dedica tiempo a un grupo. Por eso generalmente los papás que tienen hijos entre 8 y 10 años los fusionan. El papá que tiene hijos entre 11, 12, 13 los fusiona. Y se fusionan. Y hay niños que como tienen más habilidades van a aprender más rápido y van a ser los profesores de los menores, pero lo que importa es generar esa estructura, que se hayan hecho el libro completo por lo menos de matemáticas, y que vamos haciendo todo lo que tenga que ver con el tema del lenguaje, y después las otras actividades que son más importantes que vamos a desarrollar van a ser esas cosas que están acá en los agentes que estaban acá, que son el tema de la inteligencia emocional, el pensamiento computacional, cómo hacer una startup, por ejemplo, cómo emprender, cómo capturar las necesidades de un cliente, porque yo les digo que el mundo va hacia el trabajo individual. Es decir, cada día más van a ser empresas unipersonales, que van a entregar servicios, van a ofrecer servicios, y va a ganar el que es capaz de potenciarse con la inteligencia artificial, porque va a reducir su tiempo, va a reducir su costo, y todo va a ir hacia allá hasta que se va a ir normalizando. Por lo tanto, el que no se engancha con esto va a quedar muy atrás, porque esto es más revolucionario que la revolución industrial. Esto es caótico, es increíblemente transformador, para bien o para mal. Y ahora lo que quiero hacer es pasar a la parte del pensamiento computacional, que les quiero contar sobre eso, para que después ya las próximas semanas empezar yo a generar documentación, y que podamos hacer actividades, y que los niños se puedan conectar, y que puedan compartir las cosas que hicieron, y hagamos algo más familiar. Y ustedes puedan subir fotos, cosas, mira, hicimos esto, y lo importante es que todos nos apoyemos para que todos avancemos. Uno apoya al otro, todo ese tipo de cosas. No sé si me entienden. Sí, se entiende. Que Dios le bendiga. A ustedes también, pues. A ustedes también. Que gracias a Dios tenemos estas cosas, y ahora vamos a pasar a el pensamiento computacional. Yo aquí quiero que cuando esto termine, ustedes queden bien enfáticos que el pensamiento computacional no tiene que ver con la programación directamente, ¿ya? No tiene que ver con que mis hijos sepan usar el computador, no tiene que ver con mis hijos sepan algún lenguaje de programación, no. Se llama computacional porque el computador es como la máquina de escribir, es como el instrumento, es una herramienta, es como un taladro, como una máquina para soldar, eso. Pero aquí, lo que está acá es lo que yo les quiero ir leyendo para que vamos siguiendo este tipo de cosas. Yo les voy a ir compartiendo después estos PDF en esas secciones para que ustedes puedan desarrollar con sus familias. Por ejemplo, la estructura. El mapa que hay que seguir para el pensamiento computacional es dividir los conceptos principales.
que son descomposición, patrón y abstracción, algoritmo, etc., en pasos progresivos desde lo básico hasta lo avanzado. No sé lo que significa eso, no hay ningún problema, porque más abajo sale la explicación. Vamos a incluir ejemplos, esto es como una idea general de lo que se sigue. ¿Qué es lo que es la descomposición? Ayudar a los niños a descomponer problemas grandes en partes pequeñas para hacerlos más manejables. Primaria, ordenar la rutina diaria. Los niños escriben o dibujan las tareas de su rutina diaria, levantarse. Pero esto tiene que escribirlo lo que realmente está pasando, porque todas estas cosas también ayudan. Por ejemplo, esta rutina de me levanto. ¿A qué hora me levanto? Desayuno. ¿Desayuno o no desayuno? ¿Me visto? ¿Me visto o no me visto? ¿Me baño o no me baño? ¿A qué hora hice esto? ¿A qué hora hice esto otro? Estuve viendo televisión desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Que lo anote, que anote cuál es su rutina diaria. Porque con eso se va a ordenar. Y va a ir desarrollando eso, descomponer la tarea del día a día. Y él se va a dar cuenta, por ejemplo, de cuán productiva fue su actividad en el día. Y eso es anexo al pensamiento computacional que estamos viendo acá, que el primer elemento es la descomposición. Luego viene rompecabezas de imágenes. Romper una imagen, imprimen una hoja, le hacen diferentes líneas y generan una imagen tipo rompecabezas. La actividad 3, cocina simple, descomponer una receta en pasos simples que pueden seguir. ¿Cómo preparar un sándwich o hacer una limonada? Y eso lo va a ir escribiendo el niño. Ya, ¿cómo se hace un sándwich? Abro el refrigerador o abro la bolsa, saco el pan, voy a buscar un cuchillo, corto el cuchillo. ¿Se entiende cuál es la idea? Voy dando paso a paso y voy pensando. Y alguien dice, oye, ¿y qué tipo de cuchillo debí estar puesto? ¿Cuál era el cuchillo? Entonces se van haciendo ese tipo de actividades como... La cosa es descomponer una tarea en diferentes tareas más pequeñas. Porque entre hacer el pan es, por ejemplo, abrir la puerta del refrigerador, si acaso voy a sacar algo de ahí. Parece algo tonto, pero esto se enseña en la universidad. Aquí se den cuenta de que estas cosas que son básicas se vuelven a reforzar después cuando los niños están más grandes. Lo siguiente, que tiene que ver, bueno, la secundaria hará cosas un poquito más complicadas, o puede hacer también la primaria y la secundaria. Aquí está dividido así, para no tener problema, porque en el concepto general en el mundo, la primaria llega hasta sexto básico chileno, es decir, 11 años, 12 años, y después secundaria, que llega hasta segundo medio, o tercero medio, que en Chile, 15 años, 16, y luego lo último es para preparar la prueba de ingreso a la universidad. ¿Ya? Así que por eso se llama primaria y secundaria, como para dividir eso hasta los 12 años aproximadamente. Porque quizás, pero no hay ningún problema si mis hijos tienen que hacer la de primaria y tienen 14 años, hacen la de primaria y hacen la de secundaria también. Si lo que me interesa es que aprendan, no los voy a encerrar en una edad determinada. Si no saben, retrocedemos 3 pasos para poder avanzar 20 pasos más adelante. Después viene el tema de reconocimientos de patrones. Por ejemplo, enseñar a los niños a encontrar similitudes, patrones. ¿Se han dado cuenta que a veces los libros de matemáticas tienen eso? Pero salir a buscar patrones en la naturaleza. Se van a dar cuenta, por ejemplo, cuántas hojas tiene una rama, cuántas hojas tiene algún tipo de flor, si tienen alguna similitud, por ejemplo, por qué ciertos insectos tienen la misma cantidad de patas, pueden preguntarle ustedes a sus niños. Y ahí se van a empezar a hacer preguntas, porque el Señor Jesús hizo los insectos, algunos con 6 patas, otros con 6 patas. Hay cosas maravillosas en la naturaleza, por ejemplo, con el tema de las cargas eléctricas, como los insectos polinizadores, el Señor hizo que cuando están polinizando tengan una determinada carga eléctrica para que el polen se conecte con el cuerpo del insecto y se descarga cuando le lleva el polen a la otra planta. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo está esa ingeniería superdotada, orgánica que hizo el Señor Jesús? Cosas increíbles que pasan. ¿Y qué desata todas esas cosas que ocurren? Esas son cosas maravillosas que se van aprendiendo y uno se da cuenta de lo increíble. Es decir, ya no es la gente que no hay tiempo para pelear con el tema de la teoría de la evolución y ese tipo de cosas. Eso es como... son pamplinas frente a todo lo que ocurre en la naturaleza, que son cosas increíbles. Entonces, todas estas cosas, juegos de colores, todo este reconocimiento de patrones, abstracción, todas estas cosas son necesarias. Por ejemplo, la abstracción, calificar objetos, pedir a los niños que clasifiquen color, forma, dibujar lo esencial de un objeto, hacer un cuento corto. Después en secundaria cosas un poquito mayores, después ir desarrollando algoritmos. Todas estas cosas se hacen con las cosas de la casa. En la casa está la empresa, está la fábrica, está el lugar del arte, en la casa está la ingeniería, está en lo que es la biología, todo está ahí en la casa. Todo se puede transformar en ese tipo de cosas. Luego viene un siguiente paso que tiene que ver con el tema que está acá. A ver, lo pasé esto. Sí, lo vimos. Es que para cada ejemplo ampliar las explicaciones. Por ejemplo, existen recursos que para los niños de secundaria, aquí por acá habla de, por ejemplo, construir algún tipo de robot, hacer ese tipo de cosas. Y se pueden hacer, pues una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, cómo hacer a los niños más grandes robots simples. Por ahí hay un robótico. Aquí hay un robot, por ejemplo. Acá está. Ahí la mamá se los va a mostrar. Ahí hay un robotito y eso lo construyen los mismos niños. Y
y esas piezas las venden en todas partes del mundo, no hay problema, si no se las compran a los chinitos. Sí, enciéndele. Entonces, y esto es lo mismo que se hace en cualquier colegio del mundo. Que tiene ahí silicona, por eso no se cierra, pero tú lo conectas ahí. Y ese robotito baila, se mueve y empieza a hacer cosas. Entonces, los niños trabajan con algún tipo de programa, les suben instrucciones y todas esas cosas van quedando en ellos. Entonces, después van entendiendo y a medida que van creciendo, para ellos es natural. Y empiezan a pensar de que pueden hacer cualquier cosa con tal de llevar la solución a un problema. Eso es lo que vamos a hacer en pensamiento computacional. Después, claro, me imagino que el Pablo, mi hijo mayor, va a hacer algún curso para enseñarle a otros niños. Y la idea es que todos sepan de todo. Y si tenemos a alguien alguno de los niños que del grupo puede enseñar alguna cosa espectacular y funciona súper mejor y aprendemos, felices. Lo que más nos gusta es que haya gente que sepa más que nosotros. Porque eso nos ayuda a potenciarnos. Pues, y como no, siempre hay alguien que sabe algo que no sabemos, siempre queremos estar ahí aprendiendo. Y lo hacemos todo esto desinteresadamente y lo que queremos es que todos aprendan lo mismo que nosotros sabemos y tratar de llevar este camino. Yo sé que pueden haber un montón de otros caminos, pero este es el que tenemos para ofrecer. Y antes que se termine el tiempo, quería contarles lo siguiente, que es el otro. Aquí vamos a ver todo. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero al terminar este video es que sepan que el pensamiento computacional no es solo programar, no es hacer código, porque la inteligencia artificial te puede hacer el código. Pero si tú tienes los fundamentos para entender un problema, saber dividirlo, enfocarlo, vas a entender el código y qué es lo que te está haciendo la inteligencia artificial. Ya no necesitas programar como se programaba hace 3 años atrás, 4 años atrás. Ahora lo que se necesita es tener ese pensamiento computacional. Entonces un niño que se estructura de esta manera tiene un montón de potencialidad. Lo otro que les quiero contar es esto, que se trata de un concepto que está por acá en el grupo, que se llama Business STEAM Labs. Yo sé que muchos han escuchado de STEAM y siempre que muestran STEAM muestran un robot y ya y le hacen un taller de robot al niño, ya el niño STEAM, hizo STEAM. No. STEAM tiene que ver con que a alguien se le ocurrió, aquí en STEAM está metido el profesor de STEAM, que es un profesor que agrupa un montón de conocimiento, de datos, de diferentes gente que es experta en el tema en el mundo, entonces está todo fusionado ahí. Y el concepto que está acá puesto es que esto de STEAM nos lleva a nosotros a solucionar problemas y a interrelacionar diferentes cosas. El arte, la ingeniería, la ciencia. Pero ¿por qué? No es solamente hacer un robot, sino es buscarle la solución a un problema. Por ejemplo, les doy el caso de un problema que nosotros tuvimos en un principio. Acá, les voy a mostrar que aquí teníamos el lienzo de valor, que son cosas que se hacen en las empresas, que es para la propuesta de valor, cómo capturar la propuesta de valor. Que son cosas que vamos a ir desarrollando en conjunto. Teníamos al señor, que lo tenemos en nuestro computador, don Raimundo. A propósito, ¿me escuchan o no? Quizás nadie me escucha. ¿Aló? Sí, sí, escuchamos. Ah, ya. Les voy a contar que nosotros simulamos el concepto del siguiente problema. Está el señor Raimundo, que es dueño tiene una viña, ¿ya? Todo eso está escrito. Está escrito lo que dice el señor Raimundo. Incluso hicimos un audio ficticio del señor Raimundo, que saluda a los niños y los felicita porque le van a buscar la solución a su problema. Entonces el señor Raimundo tiene mucho uvas, parras puestas, y el señor Raimundo con un palito lo enterraba al lado de la parra y miraba el palito, lo tocaba, así como cuando las mamás cocinan un queque o algo en el horno de masa y le ponen un palito y ven si está cocido o no está cocido. Así lo hace el señor Raimundo. Entonces él a veces le echaba mucha agua o le echaba poca agua a sus parras, a sus vid. Entonces los niños tenían que resolver ese problema. Entonces lo que hacen es capturar cuál es el problema que tiene el señor Raimundo, qué pueden hacer ellos, entonces empiezan a debatir. Y eso es familiar, es decir, tengo hijos desde 8 hasta 14, hasta 15 años. Así que ellos van a conversar, no, yo haría esto, los que son más grandes y tienen más capital cultural aportan más, los otros niños más pequeños aportarán en la parte, por ejemplo, de hacer la maqueta, de presentar el concepto. Y vamos desarrollando después de eso, e incluso hasta llegamos a hacer el prototipo para medir eso, pero no quedarnos solamente en la parte como el robot o en la parte eléctrica, electrónica, sino darle el concepto de negocio. Es decir, no nos importa aprender la robótica por aprender robótica, no. Es para buscar la posibilidad, porque quiero que mis hijos después tengan herramientas para poder ganarse la vida. Y ganarse la vida en el futuro cercano va a ser mucho más complicado para los que están recién entrando al mundo laboral,
porque los más mayores ya estuvieron practicando y se estuvieron potenciando con la inteligencia artificial y tienen una estructura mental que les permite despegar. Por lo tanto, yo necesito que mis hijos tengan esa estructura mental y sepan cómo transformar un problema en una solución económica, que sea viable. Y como cada día más, ¿me entienden dónde voy? Los trabajos y las empresas van a ser unipersonales, de casi emprendedores, de pocas personas, porque cada día más las personas van a tener más capacidades para autoindependizarse, para independizarse. Entonces, transformamos este concepto del Business STEAM Labs, busca eso. Entonces vamos etapa a etapa, cómo capturar. Y todo eso es una secuencia. Claro que un proyecto de estos puede estar, hacerlo, por ejemplo, en un taller de un colegio en una semana, en 2 semanas, y queda ahí. Pero esto podría ser quizás un mes de trabajo, porque yo lo que necesito es que su cerebro empiece a entender entender toda esta estructura e irla desarrollando. Y ustedes van a ayudar mucho, porque a medida que vayamos siendo más familias, más masa, más cantidad de niños, podemos después hacer una reunión del STEAM Lab una vez al mes y vamos presentando el proyecto, porque el STEAM Lab tiene una metodología que se basa también en algo que se llama el elevator pitch. Entonces es enseñarle a los niños cómo vender ese proyecto al señor Raimundo en 1 minuto. Por lo tanto, tienen que aprender a dar cuáles son los datos relevantes, qué es lo importante. Ese tipo de aprendizaje es el que buscamos. Es más allá de juntarnos para tirar 20 ejercicios, 40 ejercicios, pruebas de diagnóstico y eso, no. Esto es una metodología. Todo esto que vamos a vivir va a ser de años, en que vamos a ir compartiendo, nos vamos a ir conociendo, vamos a ir intercambiando cosas, vamos a orar los unos por los otros, nos vamos a apoyar en todas las cosas que podamos. Eso es lo que buscamos. Esto no es buscar facilitar solamente a los papás para que den el examen libre, sino va más allá de eso. Y eso es más o menos lo que les quería contar en este poco tiempo que hay, y que durante esta semana van a haber varias novedades. Y cualquier duda que tengan me la pueden hacer ahora, porque pueden ustedes expresar sus dudas, y si no entendieron algo, me lo dicen, porque no existe nada que sea, ninguna pregunta es en vano, de todas se aprende. Así que espero su retroalimentación. Así que pueden hablar. ¿Están los micrófonos abiertos o no? No tengan vergüenza. Tú, Amada, dejaste la vergüenza, ¿cierto? Hola, hola, buenas noches. No Buenas sé noches. si me escuchan. Sí. Sí, ya. Qué gusto saludarle. Yo soy María desde Ecuador. Hace unos 2 días atrás me comuniqué con usted y bueno, estoy aquí y me parece algo muy, muy interesante. No conocía, no tenía idea total de esto. Recién estoy como entendiendo y quedándome así. O sea, realmente todo lo que usted nos ha comentado en esta noche es real, es lo que es. No que no sé, a veces no nos percatamos o no nos damos cuenta en el apuro de la vida cómo realmente son las cosas y cómo estamos conduciendo la educación. Por ejemplo, yo aún tengo todavía como esa mentalidad escolarizada y con horario y todo, entonces, pero a la vez me daba cuenta, debo cambiar, algo no me está funcionando. Yo decía, tengo 2 hijos con los que hago homeschool, y bueno, el mayor de los 2, en sí tengo 3 hijos, ¿no? Mi hija mayor ya está también finalizando la universidad, y bueno, los otros 2, el que sigue está ya en lo que es 3º de bachillerato acá para nosotros en Ecuador, y el último está en 7º de básico acá en Ecuador, que vendría a ser el 6º grado de Chile. Entonces, con él es con el que tengo como más, como que me siento desorganizada. Con mi hijo de 11 años tiene él. A pesar de que hemos estado llevando bastante manejable, porque estoy haciendo homeschool ya desde hace 3 años, hemos estado llevando bastante manejable la situación, pero con eso, o sea, escolarizados. Me traje la escuela otra vez a la casa. Pero este año se me ha tornado un poco como, no sé, como que ya estamos más pesados, como que estamos un poco más indisciplinados. Y eso me llevó a buscar, a pensar. Y bueno, gracias a Dios, que hace ya un tiempo atrás, bastante, que estoy en el grupo, en su comunidad, y ahí me pude percatar de muchas cosas e ir mejorando muchas cosas que yo he considerado que de pronto no las estaba haciendo tan adecuadas. Y con todo lo que he escuchado en esta noche, la primera mentoría no pude estar, pero la verdad que me quedo así como, wow. Sí, es muy, muy bonito, muy motivador también. Qué bueno, muchas gracias Y bueno, por compartir tu experiencia. como familia nos anima mucho a
a aprender, porque como usted decía, también nosotros los padres aprendemos a través de la enseñanza de nuestros hijos, o a recordar, o a refrescar y aprender de ellos y de las cosas nuevas, o sea, de todo lo moderno que existe hoy en día, indistintamente del país. O sea, cada uno vive una realidad que va así, veloz, veloz. Y en Así es. relación a lo que usted hablaba de la forma de estudiar y todo, es lo mismo, la misma realidad en Ecuador. Lo mismo, a veces los docentes en esa carrera creo que conlleva la misma profesión por cumplir papeles y cosas y actividades, y bueno, lo que no se hizo ahorita se hará en el siguiente semestre o en el siguiente año y así se va quedando. Entonces sí, me parece muy, muy atractivo, muy novedoso y muy, muy buena propuesta todo lo que usted nos está mencionando y enseñando, guiándonos. Que bueno, gracias a Dios. Y lo importante es que después vayamos haciéndola y fortaleciéndonos, porque cuando, por ejemplo, yo les paso un texto de comprensión lectora Ujú. y usted vaya desarrollando la técnica que es de la comprensión lectora, que yo lo saqué de todos los libros de Singapur, que más o menos me fui consiguiendo y por internet, y aquí lo tengo. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí, Sí. debería ver. Sí, sí se ve. Perfecto, voy acá. Página principal, mi unidad, aquí debería estar. Camino de Sabiduría, Método Singapur, 26 de agosto. Sí, eso está bien. Esto tiene una metodología que se basa en dos cosas. En una parte que es concreta, que es con lápiz y papel, y la otra parte que es tecnológica, entonces hay que hacer una y después la otra. Y es un procedimiento de cuando uno lee un libro. Yo les voy a mandar esto también en PDF. Cuando uno lee un libro, lee un texto, que también les voy a mandar el texto. Por ejemplo, uno de los primeros que hicimos fue las primeras pruebas y lo compartimos, fue el libro de Jonás. Entonces Jonás y el gran pez. Y entonces lo primero que empezamos a hacer es seguir esta metodología. Y yo lo encontré espectacular, maravilloso. Porque después desarrolló eso en nuestros niños. El deseo, por ejemplo, de presentar una historia, y con caja de cartón se hicieron ellos mismos el teatro. En la noche nos presentaron eso, apagamos las luces de la casa. Yo prendí con las luces del celular, le hice como un efecto de eso. Y mi hija Amada contaba parte de la historia y el Juan parte de la otra historia, y lo rellenaron con unos pedazos de género, de tela. Cosas súper simples, pero ellos mismos lo hicieron ahí con unas pistolas de estas de silicona, de estas eléctricas, fueron pegando cositas y solito. No fue la mamá que les hizo el trabajo, ni el papá que les hizo el trabajo, porque si hubiera sido el colegio, 99% que la mamá o el papá les termina haciendo el trabajo, porque es tanto la carga que tiene un niño que no disfruta lo que está haciendo. Entonces con esta metodología pasó eso. Otra de las cosas que aprendimos un montón, porque como utilizamos una aplicación que se llama My Bible, entonces tenemos todos los diccionarios bíblicos, todo eso gratuito en la aplicación del teléfono celular, que también les voy a mostrar cómo poder instalarla en el computador. Y aprendimos cosas de los lugares geográficos. Entonces toda esa estructura que vamos leyendo la vamos realizando con la Biblia. Hicimos lo que se llama activación del conocimiento previo, es decir, empezamos a preguntarnos entre nosotros qué sabíamos de la historia bíblica. Luego de eso empezamos a ver el tema de las palabras del vocabulario. ¿Qué palabras son las que te llamaron la atención? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que es un profeta? Y luego empezamos a hacer unas tarjetitas, pero no las hace la mamá, no las hace el papá. Ya la mamá no escribe el programa, lo escribe el niño, si acaso van a hacer un programa, y tienen esas cosas, esas guías que de repente venden de qué hago el día de hoy, qué hay que hacer el día de mañana, qué hay que hacer el día de toda la semana. Y todo eso lo tiene que escribir el niño, no lo puede escribir el papá. ¿Cómo lo va a escribir el papá? Si el que está involucrado en el aprendizaje, el que quiere aprender, ¿quién es? El niño, ¿cierto, Amado? Sí. El niño es el que tiene que saber qué es lo que tiene que estudiar y enfrentarse frente a eso y decir, ay, pasé todo el día jugando o hice otra cosa y quise aprender otro y no he terminado esto ya. Pero aprendí esto otro, ya voy. Y el niño es el que se hace responsable. Yo no creo que la mamá o el papá tenga que decir, yo estoy ahí y ellos escribirán algo con su letra fea que puedan tener o como sea. Pero ellos son los responsables de eso, ¿ya? Entonces ellos van escribiendo las tarjetitas, en este caso, volviendo al tema, las tarjetas de las palabras. Entonces van a empezar a buscar en el diccionario qué significa esa palabra. Van a saber ocupar el diccionario, dónde buscar. Primero con papel. Porque claro, es fácil, yo le pregunto al Copilot, que una vez les enseñé también a ellos, y a los demás papás a utilizar el Edge, porque esto de los videos viene de hace tiempo. Pero como cada familia tiene su metodología y todavía todos quieren seguir el afán del examen libre todos los años y hacer las pruebas y total que mi hijo pase, si eso es lo que me interesa, no ha tenido mucha repercusión. Pero lo importante es que esta parte, los niños, volviendo al tema, lo hagan con respecto a buscar en el diccionario, aprender a ver eso, aprender a usar las manos. Todo esto tiene que ver con el tema de las manos, de los pies, de interactuar con las cosas materiales.
Luego van a hacer la lectura en voz alta. No existe la lectura en silencio. No existe la lectura en la mente. La lectura tiene que ser modulada y en voz alta. No importa si lee mal, si lee bien, tiene que hacer todo lo que lea un niño, siempre tiene que ser en voz alta. Si está molestando a los demás hermanos, irá a otro lugar a leer, pero tiene que leer en la voz alta, en la mayor que pueda. Y todos van leyendo la historia, todos leemos. No importa si alguien lee mal, nadie molesta al otro, se respeta y se le ayuda a que lea mejor. ¿Ya? Entonces, luego se hacen preguntas durante la lectura, inmediatamente se lee un párrafo y se va preguntando. ¿Y qué entendiste de esto? ¿Qué crees tú? Y le preguntan al que lee, le preguntan al que está escuchando. Y luego se hace lo que es un mapa mental. Ahí vamos a ver videos de los mapas mentales, cómo hacer un mapa mental. Entonces aquí papá, mamá se tiene que hacer, entre comillas, experto en lo que es hacer un mapa mental. Eso, hacer lo que es el mapa mental. Ahí yo les comparto videos de YouTube y cada uno hace su mapa mental. Algunos serán espectaculares, otros serán básicos, pero ya está colocando sus primeros clavos, chuecos o no chuecos, pero está aprendiendo a clavar. Y luego viene la dramatización, es reforzar la comprensión y la capacidad de la interpretación mediante la representación física de la escena. Y vamos siguiendo todos estos pasos, las escenas del material en casa, el modelado, etcétera, etcétera, etcétera. Para que luego de eso, de que siga todo esto, después lo vamos a hacer con herramientas de computación. Entonces vamos a utilizar el dibujo, van a pintar con el computador, van a aprender a hacer el mapa mental con el computador. Y quizás se alcancen a hacer 4 de estas cosas en el año, pero les garantizo que esto vale más que haberse leído 20 libros. ¿Por qué? Porque es el desarrollo que van a ir experimentando. Esto que tiene que ver con el tema de la metodología. Entonces esto que está acá de la comprensión lectora va a ir al canal de comprensión lectora que está acá. Y aquí yo voy a subir el PDF, aquí vamos a interactuar con lo del PDF, vamos a compartir, las familias compartirán sus fotos, compartirán un pequeño video donde está leyendo a alguien, y eso lo que provoca es que hay una motivación, es decir, aquí hay 17 miembros que deben ser 14 o 12 familias, y eso pues, no es compartir un PDF. Yo no quiero que se contagien con la PDFitis. Es, mamás, tienen pruebas de diagnóstico, tienen este PDF, y hay mamás que son ex profesoras que deben tener 300.000 gigabytes de PDFs, que jamás han imprimido, que jamás han visto, pero eso les mantiene como la conciencia, yo creo que tranquila, o algo por el estilo de pasar con eso, de hacer una colección tan grande de material sin desarrollar una metodología, porque material por material es material. Entonces, vamos a hacer eso en la comprensión lectora, vamos a ir haciendo eso en el pensamiento computacional, pero más que hacer muchas cosas, es hacer lo que hay que hacer y bien hecho. Cosa que la próxima vez se haga mejor, y se va desarrollando una estructura y los niños van compartiendo y las familias se van motivando. Entonces alguien mostrará su trabajo, mostrará eso, los niños les mostrarán a otros niños, se presentarán, se saludarán, podemos hacer algo online. Y eso, es compartirse cosas, es ayudarse el uno al otro y seguir estas metodologías que son formas de aprender y estudiar que ocurren en los mejores colegios del mundo. Así, más o menos, se le enseña a los niños en los mejores colegios del mundo. Y esta es la sociabilización que ellos van a tener con respecto entre las familias. Aparte de la sociabilización entre el papá, mamá, hermano, pariente, la señora del negocio de la esquina que vende el pan, que vende la fruta, todo ese tipo de cosas también son para sociabilizar, para preguntar, para llevarlo a algún lugar, para que hablen y no tengan ningún tipo de vergüenza y se sientan seguros. ¿Se entiende más o menos el camino? Sí. Sí se entiende. Qué bueno. Estupendo. Yo el libro el video lo voy a subir ahora en unos minutos más, el de la primera clase. Y yo creo que durante la semana, más que clases, la charla, porque estas charlas al final lo que son para que vayamos conociendo hacia dónde va esto, yo les vaya presentando y también vayamos viendo cuáles son los cursos, quiénes son sus niños, en qué curso están, y para que se entienda que esto no es para pasar un examen, esto es para generar una estructura de desarrollo de capacidades que nuestros niños necesitan y van a necesitar mucho de aquí en unos años más. Uh-huh. No la van a conseguir en el colegio público. Uh-huh. Así profesor, ¿sí? Yo quería contarle que, yo llevo un tiempo, llevamos 3 años con esto haciendo homeschool con mis niños. Ah, qué bueno. Y este año, pero ha sido todo un desafío. La verdad que los primeros 2 años fueron bien difíciles para mí, porque la verdad es que yo no me acordaba de nada de lo que le estaban pasando a las niñas. Tengo ahora una en primero medio y una en quinto. Bueno,
¿Sí? Voy a decir que yo, estudiando las divisiones con mi hija, aprendí mucho mejor el concepto de la división y tengo 48 años. Uy, sí, eso es lo que me ha pasado a mí. Porque tomé los consejos que usted dio en la primera vez que se conectó y pusieron todo esto de la inteligencia educacional, no, el chat GPT. ¿Ya? Ah, eso fue Empecé como a el año tomar, pasado. sí, de ahí. Empecé a tomar eso, bueno, los libros para mí fueron todo un descubrimiento. Yo no sabía que existía el libro del docente, no tenía idea. O sea, para mí era un caos. Yo lloraba y le pedía al Señor que por favor yo pudiera comprender para poder explicarle a mi hija, porque era tan difícil. Pero cuando encontré el libro con la más pequeña de Casa del Saber, para mí fue pero extraordinario, de verdad. Un libro súper completo que me ayudó a mí a entender para poder explicar. Así que ahora, y de verdad para las niñas, me hace mucho sentido lo que usted dice en todo lo que ha ido hablando. Porque para las niñas, mamá me decían, uy, pero, ¿y tú sabes esto? Me decía, uy, mamita, tú eres la mejor, me decía. Pero antes me veían ellas que yo estaba frustrada porque no sabía cómo Hermoso, ayudarles. ¿Ah? Qué hermoso escuchar eso, que se cumplió. Sí, de verdad que ha sido tan bueno. Y claro, y ahí la voy ayudando a la más chiquitita, la grande también va aprendiendo y le va enseñando también, tal como hacía usted, los hermanos más grandes, ayudarle a los más pequeños. No, si eso yo me lo sé, le dice la grande. Y ahí estudian entre las dos. Y ha sido también bueno porque nosotros vamos a una congregación y tenemos varios hermanos que tienen a sus niños también en homeschool. Entonces le hemos ido compartiendo, le hemos pasado los libros de matemáticas Singapur, todos estos libros, para que ellos se tomen de ahí, y también les ha ayudado mucho, porque para ellos esto era un libro, ellos estaban acostumbrados con el Santillana, los libros, los comunes que ven en el colegio. Sí, todos partimos buscando el del último año. ¿Alguien tiene el año Claro. 2024? Claro, y Yo además un montón de guías, un montón de PDF, todo lo que usted mencionó, yo he pasado por todas esas cosas. Pero hasta este año, que de verdad que yo creo que los últimos 3 meses, 4 meses, que ya he podido descansar, ha sido un disfrute tener a las niñas en la casa y saber que están entendiendo, que a lo mejor nos demoramos, que no lo sabemos todo todavía, claro, pero lo que van entendiendo de verdad les va quedando. Tal como usted decía, y ponía el otro día el ejemplo, y mandaba unas fotos me parece que eran como unas naranjas y una pelotita de papel en una pieza. Ah, sí, Y las explicaba usted, ecuaciones. claro, y usted explicaba y decía, ¿por qué va a pasar un número sumando, va a pasar restando al otro lado? Y eso es así como se lo explicaron a todo el mundo. Y yo buscaba videos antes para poder explicar esto y salían todos igual. Y cuando vi esas fotos que te mandó, recién pude entender por qué hacían eso, porque en mi cabeza eso era absurdo. Yo decía, ¿pero por qué? Y cuando ahí lo vi físicamente dije, por esto es. Así que me tomé todo eso para poder explicárselo a ella y ella lo entendió. Así que ha sido muy bueno todo lo que he ido aprendiendo. Qué bueno, gracias a Dios, porque así después los niños la sufren en la universidad. Porque Claro. como siempre se nos enseñó mal, después no entendemos un montón de cosas que para el profesor de la universidad es como que debería ser sabido eso. Porque los profesores del colegio les gusta enseñar técnicas. Es decir, la Claro. técnica de cómo, por ejemplo, dividir. Que ya, si este número cabe aquí, no cabe, tira la comita un poquito más a la derecha. ¿Cuántas veces cae el número aquí? Y al final, dividir se transforma en como si uno fuera una calculadora humana. No Sí. entiende después cuando lee un problema y tiene que repartir 10 zanahorias en 8 canastas, cómo va a repartir esas zanahorias, qué es lo que va a sobrar. Es decir, basta con que le hagan un poquito un problema simple y se puede transformar en un problema muy complicado porque se le enseñó al niño no a pensar en qué es lo que está haciendo, sino a hacer una calculadora humana. Pero qué fantástico, qué bueno es saber lo que usted está viviendo, y eso ayuda después todas esas cosas que usted pueda compartir, y después podamos compartir las diferentes familias que estamos acá. Genial. Y si hay más gente que quiera participar acá, bienvenido Claro. sea. Lo más importante es que quiera seguir esta forma de enseñar y que no esté después pidiendo PDFs de pruebas de diagnóstico, porque yo cuando escucho esas cosas veo que está igual como yo estaba en el principio. No sabe qué es lo que está haciendo con su hijo en la casa. No sabe la misión que tiene. Piensa que tenerlo en la casa es para que pasen el examen libre y con eso estamos listos. Lo pasó, qué bueno, hijo, ya de aquí ya no estudia más hasta abril del próximo año, o sea, marzo. Claro, y como los temarios del Mineduc no son toda la materia del libro, el próximo año le pasan, por ejemplo, se suben en algo que se explicó el año anterior en matemática y el niño no lo sabe porque no se lo pasaron en el temario, porque solo estudió temario. Exacto. Entonces, eso es una complicación. A nosotros nos pasó aquí, en la familia que tenemos nuestros sobrinos, ellos todos han ido al colegio. Y todos, hay uno ya ahora está en la universidad, este es el primer año. Y él salió el primer lugar todos los años en su colegio, en todos los años. Y cuando llegó a la universidad se dio cuenta que no sabía nada. Y claro, y ahí hace sentido todo lo que se ha ido hablando aquí, que en realidad
aunque él sea el mejor en el lugar en el que está, eso no significa que le esté aprendiendo. Porque le ponen Exacto. nota por bailar cueca, le ponen nota por lo mismo que te decía, por un trabajo que nunca hizo, no tiene idea por qué, eso lo repite. Entonces, lo que estamos haciendo de verdad, que el Señor afirme la convicción en nuestros corazones de que lo que estamos haciendo tiene un sentido mayor y que no significa solamente tenerlos aquí para dar una prueba, un examen, sino que de verdad estamos preparando a nuestros hijos, ellos saben lo que están haciendo, lo están haciendo con amor, y nosotros también. De verdad, para nosotros ha sido una hermosa experiencia, y sobre todo, si bien la convicción la teníamos cuando ya la sacamos del colegio, ya sabíamos que ya no se podía más, pero hoy es un disfrute. En su momento fue el saber que ya no se podía, pero hoy día se disfruta lo que se está haciendo, así que estamos súper contentos. Qué bueno, qué hermoso escuchar eso. Eso. ¿Alguien más que quiera dar su impresión, dar sus palabras? Estamos atentos. No se abalancen. No se quiten el micrófono. Parece que nadie más. Había iPhone, Maxi. No, parece que no hay nadie más. Bien, entonces yo tengo acá el video de la primera clase, que lo voy a subir ahora a YouTube, para que lo puedan, la primera clase, la primera charla, que es como es lo introductorio. Lo voy a subir para que lo puedan ver, y después subir este. Yo creo que ya con estas dos charlas que hemos tenido se entiende bien cuál es el camino, el mapa de ruta y qué es lo que esperamos. Esto en este largo plazo, 12, 15, 20 años, 5 años plazo de lo que es educar en casa. Entonces, gracias a Dios que podemos educar en casa, y gracias a Dios que tenemos las herramientas para poder educar y ayudarnos entre todos para que nuestros hijos tengan una educación en que podamos sacar pecho, y cuando alguien diga que podemos estar teniendo una educación deficiente, invitemos a otros a tener una educación maravillosa, que es educar en casa. Y si más personas pueden venir, excelente. Si más familias, como ustedes saben, yo tengo más o menos una estadística de 500.000 niños que son hijos de papás cristianos evangélicos, y de esos 500.000 niños yo creo que por lo menos 250.000 tienen que estar en colegios públicos. Y de esos 250.000, ¿cuántos niños estarán mucho mejor estudiando en su casa, pero sus papás tienen miedo de sacarlos porque piensan cosas erradas, por ejemplo, como es ilegal, cuando aquí en Chile es constitucional poder educarlos en la casa? Segundo, sienten que no tienen las competencias, entonces eso les provoca una gran angustia y barrera. Dicen, no, yo no tengo las capacidades. Y yo creo que esas son como las dos barreras más grandes para que ustedes puedan llevar el mensaje de que esas barreras no existen, y que pueden tener a sus hijos aprendiendo a un muy buen nivel, y que compartir con nosotros en un ambiente sano. Gracias a Dios. Así que me despido, y con el compromiso que voy a subir el video, y que nos vemos el próximo lunes, el lunes 23, si Dios así lo permite. Que descansen, que estén muy Muchas bien. gracias por todo. Dios les bendiga. Chao, Amada, un Gracias. besito. Chao, Muchas chao. gracias. Y a mi asistente. Hola, Chao. chao. Hola, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Hacer tu tip. Muchas bendiciones, que Dios lo bendiga por Igualmente. este trabajo. Amén a ustedes también. Hasta el Pues. próximo lunes. Amén. Descanso. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, nena. Ah, pero